Semana de derbi, semana en la que además vamos bien, vamos saliendo de la crisis y nos toca el siempre coco Atlético de Madrid y quiero hacer uno de esos vídeos que siempre os he prometido, uno de esos vídeos atemporales que se pueden ver hoy, mañana, dentro de 50 años y lo vais a disfrutar igual porque además si está el invitado que tenemos hoy, son vídeos que se disfrutan, tratemos el tema del que tratemos. Estoy seguro que vais a tener esa satisfacción, la misma satisfacción que siento yo cada vez que presento a este genio de la comunicación y del madridismo que es Javier Alberdi, Pepe Collins. ¿Cómo estás, Pepe? Bienvenido de nuevo a esta tu casa. Hola, Ulrich, muchas gracias. Pues nada, encantado de estar aquí contigo otra vez. Supongo que contento de la progresión. He visto tu vídeo con el resumen de lo de Bilbao. Quiero puntualizarte que no estoy de acuerdo en los pequeños palos que le das a mi protegido Asensio, pero que has dicho que ha fallado algunas ahí en defensa. Encima el pobre, cuando baja a defender ya hasta eso le criticas. Pero bueno, vamos al tema que nos ocupa. El sorteo de la Copa del Rey nos ha deparado pues uno de nuestros rivales más tradicionales. De hecho, de acuerdo a Wikipedia, es el derbi más repetido en la historia del fútbol español, de todos los derbis que hay. Supongo que porque algunos otros equipos han pasado temporadas en otras divisiones y por eso a lo mejor hay más derbis del Real Madrid, aunque el Atlético de Madrid también pasó un tiempo en segunda división. Pero quería hablar un poco de lo que significa este partido, porque mucha gente ve el clásico, el Madrid-Barça, y es como el partido que más atención llama, pero yo recuerdo que durante mi infancia, y no voy a dejar por aquí que se me caiga el carnet de identidad, pero recuerdo que el verdadero rival que yo entendía como máximo rival del Madrid era el Atlético de Madrid. De hecho, hasta el año 77 el Madrid llevaba 17 ligas, el Barça 8 y el Atlético de Madrid 7. O sea, estaban ahí como muy igualados en una pelea constante por saber quién es el segundo. No estaba en discusión quién era el campeón de los trofeos en España, pero a partir de ahí como que hubo un declive, claramente algo pasó en el Atlético de Madrid y ya hablaremos de eso, pero quería saber primero, ¿tú cómo vives este derbi? A ti el derbi, porque también para ti, siendo aficionado del Español, tú vivirás también con mucha intensidad el derbi de Barcelona, claro, pero ¿qué sentimiento a ti te trae estos derbis con el Atlético de Madrid? Hombre, me encantan. Para empezar, he visto in situ, en directo, ganar una Copa de Europa al Real Madrid viendo cómo le ganábamos al Atlético de Madrid, con lo cual es algo que tengo muy adentro. Tengo que hacerte una puntualización. Supongo que lo de Wikipedia seguro que es cierto, que se referirá a todos los derbis de todas las competiciones, incluirá ahí Liga, Copa, claro, Supercopas y demás, porque quiero puntualizar, perdona que tire también a mis simpatías pericas, pero el Español, aunque parezca raro para muchos, ha estado en primera división más años, más temporadas que el Atlético de Madrid. Es decir, en Liga seguro que ha habido más derbis Español-Barcelona que no Madrid-Atlético, porque el Madrid y el Barcelona siempre han estado. Y después del Madrid y el Barcelona, el otro equipo que siempre ha estado es el Athletic de Bilbao. Y hace poco superó el Valencia al Español, que era el cuarto. El Español bajó hace unos años, hace poquito, bajó un año más y ahí el Valencia le superó. Pero vamos, que simplemente señalar esto y sí, coincidir contigo en que tradicionalmente hasta casi, yo diría que hasta la época de... Yo no me voy a echar tantos años como tú, aunque igual no estemos tan lejos de edad. Has hecho una confesión que te delata, pero yo creo, si tiramos de historia, que hasta la llegada de Cruyff jugador, probablemente, incluso más allá, yo creo que hasta los años 80, la rivalidad máxima del Madrid era la que tenía con el Atlético de Madrid. Y esto claro, a muchos les chocará ahora porque, claro, ellos solo conciben el clásico, ¿no? El Madrid-Barça, todo lo que luego conllevó, que sí, que no digo que no tuvieran rivalidad, pero no era tan acentuada. Y a mí lo que me llama la atención, y eso es algo que decimos mucho los que somos madridistas de fuera de Madrid, es cómo nos sorprende, cómo lo viven todavía, que también me parece normal, pero cómo lo viven nuestros amigos del Madrid, de Madrid,
este derbi. Es que lo viven, pero de una forma enconada. Incluso yo te diría que muchos amigos míos, vamos, le dices que prefieren, si perder una Copa de Europa con el Atlético de Madrid, con el Barcelona, y te dirán que con el Barcelona, o sea, que la prefieren perder con el Barcelona. O sea, es una cosa que nos llama la atención, que lo viven muy, muy intensamente y nosotros no tanto. Es decir, bueno, es que, a ver, lo normal es que te encuentres en el trabajo con tus amigos y mucha más gente del Atlético. Claro, pues yo digo que es normal. Entonces si pierdes con el Atlético, vas a tener mucha más turra porque se lo van a apropiar de una forma más personal. Pues mira, ahora que dices lo de esas estadísticas, te cuento que a lo mejor es precisamente por otras competiciones, porque por lo que veo ha habido 292 derbis hasta la época, 151 de ellos los ha ganado el Real Madrid, el 52%, ha habido 69 empates, que es más o menos un 24%, y también aproximadamente lo mismo, 72 victorias del Atlético de Madrid, 506 goles a favor del Real Madrid contra 363 del Atlético, pero han sido efectivamente en diversas competiciones, algunas que ya no existen, campeonatos regionales y otras cosas, ¿no? Entiendo que a lo mejor si contamos solo los de Liga, estén muy por ahí, parecido también lo que dices de los derbis de Barcelona. Y hay una cosa que también me ha sorprendido revisando las estadísticas, y es que en Copa, la cosa está muchísimo más igualada. En Copa nos hemos enfrentado en 42 ocasiones, solo 17 victorias del Real Madrid, 11 del Atlético, 14 empates, pero es que cuando se ha jugado el título, cuando nos hemos enfrentado en final de Copa, han sido en 5 ocasiones y 4 las ha ganado el Atlético de Madrid. O sea, la Copa del Rey con el Atlético no se nos da tan bien, ¿eh? Bueno, la Copa en general no se nos da tan bien. La Copa, parece que el Valle Pintusiano tiene eones, porque es una competición que, mira, ¿a quién se lo escuché? Creo que fue a Jesús, a Bengochea, que me dijo hace poco, llegará el día en que tengamos, y no parece ninguna locura, que tengamos más Copas de Europa que Copas. Que Copas del Rey. Y ya no parece una locura esto. Si esto sigue esta dinámica, pues puede llegar ese momento en que superemos, que sea algo, vamos, sorprendente, ¿no? Porque, claro, una competición, la competencia de una competición y la otra, es evidente que el Madrid no pone toda la carne en el asador cuando jugamos la Copa. Es así. Posiblemente sí, claro, en enfrentamientos así sí que lo echamos todo. Cuando jugamos contra el Atleti, contra el Barça, sí que lo echamos todo, pero creo que es en otras fases y contra otro tipo de rivales cuando nos dejamos llevar más, ¿no? Claro, no, por no entrar en algunas conspiracy theories de que a lo mejor pues este trofeo de la Copa del Rey lo ganan algunos por otros motivos, pero no vamos a ir hacia lo de la Copa del Rey. Quiero concentrarme en el tema del derbi, porque como ya te digo, sí, te lo comentaba y tú también lo decías, que hasta la llegada de Cruyff, incluso con Cruyff, yo estuve mirando las estadísticas del Barcelona, y el Barcelona entre el 60 y el 91 ganó solo 3 ligas. Estamos hablando de tres ligas en 30 años, o sea, una liga cada 10 años, y eso era lo tradicional en ellos, ¿no? Que después de aquel gran Atleti de Luis Aragonés, jugador, pues hubo un bajón de nivel, sobre todo por parte del Atleti, del que les costó muchísimo. Si es que realmente desde aquel Atleti de Luis Aragonés, jugador, el siguiente gran Atleti, por más que Gil consiguiese ganar un doblete con Antich, fue algo muy puntual, fue una anécdota casi, porque el Atleti seguía sumido en una especie de caos. El Atleti hasta Simeone, hasta el Cholo Simeone, no consigue otra vez reflotar. Es el Cholo. Sí que han habido temporadas en que han ganado copas, alguna UEFA Europa League, pero fue el Cholo el que les devolvió a lo más alto, ¿no? Realmente a jugar, pues fíjate, finales de Copa de Europa, ¿y quién lo iba a decir? ¿Por qué crees que se produce este declive? ¿A qué lo achacas? Aparte de que a lo mejor no encuentren una generación determinada de jugadores, porque yo la verdad es que me paro a revisar y lo que veo es que ese club ha sido invadido por una serie de arribistas extraños. Pues recuerdo aquel doctor Cabezas, la familia Gil, o sea, desde que se fue Vicente Calderón, eso ha sido un sin Dios, ¿no? Realmente lo de las directivas, para que nos demos cuenta también de lo que hay que apreciar, que a nosotros no nos haya sucedido algo similar, ¿no?
Sí, su último gran patriarca, digamos, su último presidente, iba a decir serio, pues sí, voy a decir serio, fue Calderón, o sea, realmente, porque luego lo que vino, bueno, pues el doctor Cabeza era algo disparatado, la gente no lo sabe ahora, los jóvenes no sabrán de qué hablamos, pero era casi un clown, ¿no? O sea, es que era un personaje completamente histriónico. Con decirle a la gente que llegó a vestirse de la Leti y jugar un partido, ¿no? Pues fue un amistoso, pero vamos, era muy excéntrico. Y luego Jesús Gil, ¿qué decir? Entonces Jesús Gil, pues no voy a utilizar calificativos, pues porque igual acabamos aquí en un juzgado, pero bueno, Jesús Gil es lo que es. Bueno, Jesús Gil es un estafador. Eso sí que lo puedo decir porque a fin de cuentas está juzgado, ¿no? Acabó en la cárcel por la tragedia de Los Ángeles de San Rafael, pero luego es que, bueno, no sé si decirlo, usurpó, se quedó con el Atlético de Madrid ilícitamente. Ahora, o sea, los actuales, su heredero, Gilmarín y Cerezo, se quedaron en el Atlético de Madrid, que mucha gente no lo sabe, es que se lo quedaron por 0 euros. Fue un fraude, una estafa. Y están condenados por esto, o sea, no es que no están condenados. Pasa que la alternativa a no pasar por alto esta estafa y a que se quedara en el club por 0 euros era la desaparición del Atlético de Madrid. Era que el Atlético de Madrid reconocer que no había cumplido con los requisitos para convertirse en sociedad anónima y se disolvía. Y yo creo que ante esa tesitura las autoridades pues miraron para otro lado y decidieron que estos tipos que posteriormente fueron condenados porque se habían quedado el club, pues que se lo quedasen. Y fíjate, ahora lo van a vender, dicen que lo van a vender. Y hablan de cifras de en torno a 700 millones por algo que no les costó nada. Nada. Pusieron un dinero a través de un préstamo y el mismo día que pusieron el préstamo y la Liga de Fútbol Profesional decía, ok, habéis puesto un aval con el cual os constituís en sociedad anónima. Ese mismo día dijeron al banco, espera, que no, toma. Y el dinero nunca llegó a la caja del Atlético de Madrid, simplemente lo enseñaron y pum, se quedaron en el club. Pero ¿y los socios y los aficionados? Claro, ¿Por qué tragaron con estas ruedas de molino? Lo que hubo un frente, digamos, de oposición. La afición sí que protestó. Hubo varios colectivos que protestaron por esto, pero es que la alternativa era la desaparición de la Atleti. Es que era muy duro. Era, os quedáis con esto, o esto se queda en el club, o esto desaparece. Porque no aparecía nadie que pusiera, no me acuerdo la cantidad, era una cantidad muy importante, había que cubrir la deuda que había, encima de la deuda que habían generado. Que habían dejado ellos mismos. Estos tipos, vamos. Arruinan el club y se lo quedan. Claro, entonces, y si no cubrías eso, se disolvía la entidad y se iba a segunda B, les convertía en un club de aficionados. No sé si incluso se disolvía, simplemente. Así hubiera sido otro nuevo club, no haberse creado. Con lo cual, pues mira, al final se optó por tirar para adelante y ya está. Bueno, bien que el Atleti siga, y a mí no me hubiera gustado que hubiera desaparecido, pero la gestión luego de los Gil fue muy, muy, muy discutible. Y hasta la llegada del Cholo, el Atleti, pues fue un Guadiana. Le veías aparecer a veces, pero no nada que ver con la dimensión que cogieron Madrid y Barcelona, sobre todo pues a partir de, bueno, así que estuvo la Quinta, luego Cruyff, pero yo creo que lo que promocionó todo, la dimensión del Madrid y Barcelona planetaria, pues es Mourinho, Guardiola, Messi, sobre todo Messi y Cristiano, ¿no? Esos son los que lo han hecho, pues, dos entidades de carácter global. Claro, sí, o sea, el salto con respecto a un tercero tipo Atlético de Madrid, ahí ya sí fue ahí los prácticamente insalvable. Sí. Los dejaron muy atrás. Porque históricamente el Atlético de Madrid ha sido un club, primero, más tradicional, porque fue el club del Atlético Aviación, del Ejército Español, y en muchísimas ocasiones pretendieron obligarle a Santiago Bernabéu que se fusionase todos los equipos de Madrid en uno solo, y ahí don Santiago dijo que no tenía nada que ver con esa gente y protegió, digamos, la identidad del Real Madrid, ¿no? Esto de los presidentes en sí, creo que también han determinado mucho el carácter de los dos equipos, porque el Madrid
se parece mucho a don Santiago Bernabéu, ese carácter ganador, ese señorío bien entendido, mientras que don Vicente Calderón tengo entendido que era una persona bastante afable, bastante amable, no tan exigente desde el punto de vista, digamos, competitivo. Quizá no han tenido o la figura que les dio el carácter que nosotros heredamos de Santiago Bernabéu y posteriormente de don Alfredo, les ha faltado, ¿no? Como para tener otra personalidad. Sí. Eso me sonreía porque, bueno, no sé si estamos insinuando con esto que la evolución de la afición del Atlético de Madrid ha sido pues paralela también a la presidencia de Jesús Gil Cerezo y de Gil Marín, yo no lo descarto. Pero no lo descarto. Viendo lo que ves a veces, no lo descarto. Pero sí, evidentemente les ha faltado también al Barça, ¿eh? También al Barça. El Barça también, yo he echado en falta siempre un presidente serio. Y que se lo podrán tomar como quieran. A mí me parece que el Barça es una entidad bastante más seria que los presidentes que ha tenido. O sea, porque Laporta es lo que es un vendedor de motos, ¿no? Bartomeu ya sabemos lo que es, Rossell también sabemos lo que es. Hasta Núñez. Y José Luis Núñez es un señor que acabó en la cárcel por comprar inspectores de Hacienda. Es decir, y Joan Gaspar ni vamos a mencionar lo que es también para no meternos en un lío. Entonces, también he echado yo en falta en la historia del Barça y estuvieron a punto. Me acuerdo cuando se presentó contra Laporta, el señor Bassat, el publicista Bassat, que era un señor muy florentiniano, un caballero, un tipo, un empresario de prestigio internacional, publicista, una de las mayores agencias de publicidad del mundo. Y ahí tuvieron una ocasión, encima llevaba a Guardiola, de director deportivo, y perdieron, ganó Laporta. Pero ahí tuvieron una ocasión, pero el Atlético de Madrid, evidentemente, pues sí, le ha pasado les ha faltado ese referente. No sé si es que no, supongo que alguno habrá, ¿no? Yo a veces me pregunto, seguro que hay gente anónima, que son empresarios importantes que serán del Atleti, estoy convencido. Igual que los tiene que haber del Barça, evidentemente. Yo también te digo, quitando a Florentino, cuidado, te cuesta. Sí, no, realmente parece que el fútbol es un imán para personajes auténticos, no sé, disparatados, como decías tú, del señor doctor Cabezas. Hay otra cosa que también me llama la atención con respecto al Atlético de Madrid, y es que percibo que no sé si por esa falta de identidad se han agarrado más al antimadridismo que al amor a su propio club. O sea, yo creo que a ellos, en una liga en la que se decidiera y si ellos perdían ganaba el Barça, aunque tuviesen que perder contra el Madrid o alguna cosa de estas, elegirían ese resultado por fastidiar un poco al Madrid, ¿no? O sea, se mueven mucho más por el antimadridismo que por su propia identidad. ¿No te pasa un poco? O sea, un poco exagerando, ¿no? Yo supongo que hay muchos atléticos que les da igual lo del Madrid, aunque me temo que son minoría, pero creo que a ellos les mueve mucho más ese antimadridismo, ese ser anti-Real Madrid, que su propia identidad atlética. Eso tiene que ver con las victorias, que de las que hablábamos antes del Madrid, esa distancia que se generó. También hubo un paralelismo entre Español y Barcelona. Hubo una época en la que, estando mejor el Barcelona, pues no había tanta diferencia entre un club y otro, sobre todo a nivel social. Luego se generó una distancia y yo creo que esas victorias, en el caso del Atlético de Madrid, también en el caso del Español, porque en el Español pasa lo mismo. Pasa igual. O sea, yo a veces digo que si alguien se siente antibarcelonista y quiere sentir ese sentimiento, que no vaya al Bernabéu a ver un clásico, que vaya a Cornellá, porque no van a vivir algo así en su vida, es una locura, o sea, una exhaladura, no he visto algo semejante en mi vida. Y por eso ves estableces el paralelismo con la Atlético y dices, claro, si es que es lo que pasa aquí, ¿no? Supongo que tiene que ver con eso, pero fíjate, mientras que es curioso, porque mientras que el Español sí que considero que es posiblemente el equipo mediáticamente con peor entorno, más hostigado que he visto yo de fútbol, no sé si decirlo en el mundo, porque vive en un territorio donde todo confluye en el mismo club, si no eres de esto eres Satán, y lo que tiene que pasar esta gente mediáticamente es acojonante. Pero mientras que el Español sufre esto, yo no veo que el Atlético de Madrid sufra este ninguneo, todo lo contrario, hay una proporción de periodistas, de medios proatléticos que no es normal.
porque no es normal. O sea, tú empiezas a ver quién es el presentador, el director de tal programa, y bueno, te sale un porcentaje de gente de la Atlético de Madrid que dices, tantos son, ¿no? ¿Y por qué? No lo sé. Bueno, pues mientras que el español sí que tiene una vertiente de esta rabia porque los ningunean a diario, eso en el Atlético no existe. En el Atlético es pura rabia de la derrota, de cómo esta gente me está pasando la mano por la cara, ¿no? Sí, una y otra vez. Porque no hay un componente regionalista, ¿no? Que a lo mejor en el clásico a veces se distorsiona por este asunto de esa afición y esa directiva que han utilizado el victimismo nacionalista para trasladarlo al fútbol y han puesto pues eso de cánticos en el minuto 17 y historias raras que no pasa en el derbi, al menos en el madrileño. Y era una de las cosas que me gustaba, que era un derbi puramente deportivo. O sea, que no pueden achacar su anti a otra cosa que no sea el fútbol en sí, ¿no? Porque el Barcelona puede decir, no, nosotros somos anti-Real Madrid porque el Madrid representa el centralismo y nos han atacado, lo que sea, ¿no? El discurso victimista regionalista de siempre. Mientras que en el Atlético no, es algo puramente deportivo. Lo de su antimadridismo viene por las derrotas continuadas, ¿no? Sí, viene por eso. También en el caso del Barcelona hay algo de eso que dices tú, no tanto tan enconado, tan relevante como en el caso del clásico, ¿no? Que sí que hay un componente simbólico muy claro de lo que ellos entienden que es el Madrid, lo que es el Barça para ellos. Pero sí, también hay algo con el español con eso, ¿eh? A fin de cuentas, el mismo nombre te indica que por dónde van los tiros. Pero fíjate, yo creo que en el caso del Atlético de Madrid las cosas cambiarían y cambiarán, porque ya parece que es inminente. Esto podremos hablar un día. El hecho de que el Atlético va a ser vendido y no va a ser vendido a un cualquiera. Es decir, es posiblemente bueno, quitándolos de la Premier, el gran club es un caramelo. O sea, no es lo mismo vender, yo qué sé, pongamos, y me entiendan los seguidores del Valencia, el Sevilla, el Betis, no es lo mismo que un Atlético. Entonces, para venderlo, creo que Tebas está muy metido en esta operación y es una casi estratégica para él. Y cuando venga alguien, yo creo que van a cambiar las cosas, que es a lo que iba, porque cambiaría mucho los derbis madrileños simplemente si no tuvieran ahí un fondo pues repleto de ultras, que es que parece que no, pero es que eso condiciona completamente. Es decir, no es lo mismo. El Madrid los sacó de su estadio y ellos no los han sacado, no, es que les han dado el gol y les dan explicaciones cuando el equipo tiene una racha mala. Tienen que bajarse del autobús y darles aquí las explicaciones correspondientes. Entonces, cuando ese fenómeno acabe, que yo creo que ya para lo de Gilmar y Cerezo es para lo que me queda en el convento, pues eso. Pues entonces que este marrón que se lo coman otros. Entonces no han actuado ya ni siquiera con los casos de racismo, de todo lo que pasó con Hermoso hace poco, cómo se encararon con los jugadores, porque entienden que bueno, que el magnate yanqui que venga o el jeque que cargue con esto, que a ese se la traerá los nazis que hay en el fondo del Atlético, del Wanda, y dirán, esto fuera a la de ya. Es otro de los puntos que tenía preparados como comparativa, el tema ese del tratamiento que se ha hecho de los ultras en sí, que el Madrid los ha prohibido del estadio y sin embargo yo creo que el Atlético es uno de los pocos que todavía quedan, porque yo no sé si en el Barça los boisos tienen algún tipo de presencia, ¿no? No, se ha dicho que han vuelto, no han vuelto. Pasa que sí que tienen una grada joven, que puede ser más vehemente, no es violenta, creo yo. Los boisos sí que actúan, a veces hacen lo del Ultrasur, o sea que no son aficionados, son gente violenta, que a veces viajan, van a pegar, a destrozar. Creo que en el partido de Osasuna lo hicieron, fueron una nutrida expedición a Pamplona y la liaron, pero en el campo no entran. Ya digo, yo creo que cambiará mucho porque condiciona por completo al resto de aficionados del Atlético de Madrid, que son gente normal. La mayoría de los aficionados atléticos son gente pues decente y civilizada. Pero, claro, ese ambiente que generan los otros les condiciona por completo.
Yo creo que hay otra cuestión también que puede haber ahondado en el porqué del antimadridismo de los atléticos. Han tratado de generar una dicotomía falsa entre club de la burguesía, el Real Madrid, contra club del pueblo, el Atlético de Madrid, que me parece bastante falso, porque el Madrid siempre ha sido más bien un club de amplio espectro, pero sobre todo fue soportado por bases prácticamente proletarias en sus inicios, pero lo han tratado de comparar así, pues eso, para tener un punto más de victimismo. Pero yo creo que una de las cosas que más les debe de doler ha sido las transferencias de jugadores que han ido de un equipo al otro, porque yo he visto que han sido exactamente las mismas. Ha habido 26 jugadores que han ido del Madrid al Atlético, que habiendo sido primero del Madrid fueron al Atlético, y 26 que han pasado del Atlético al Real Madrid. Pero si yo me fijo y si nos fijamos, la historia de ir del Madrid al Atlético ha sido siempre un paso, un escalón abajo, y normalmente no han triunfado, y sin embargo los que han venido del Atlético de Madrid, pues tienes Hugo Sánchez, tienes Juanito, tienes Raúl, tienes una serie de Solari incluso, que dices, pues, es que Thibaut Courtois, que llegan a triunfar, a ponerse en el lado correcto de la historia. Yo creo que esto les duele particularmente. Sin duda, a ver, escalón abajo, si te vas del Madrid siempre es un escalón para abajo. Eso también. A donde vayas. Eso es así. Entonces, pero tienes razón. Apenas hay jugadores del Atlético de Madrid que hayan triunfado. Te diría que yo así que digas, me viene uno a la mente, y tampoco es que digas que es Schuster, pero sería el que más, que sí que tuvo una época, bueno, pero cortita, ganó aquella copa en el Bernabéu, ¿no? Creo que estaba Luis, ¿no? En el banquillo, además. Y sí, Schuster lo hizo bien, Schuster, pero ya está. Que además es un Schuster que jugó en el Barça, luego en el Madrid, luego en el Atlético, y tampoco es ese Atlético, jugador de Atlético que generó un antimadridismo, cosa que es muy frecuente, ¿no? Sobre todo en los canteranos del Madrid, que son los, ya sabéis que esto de que la gente más antimadridista, el futbolista más antimadridista que te puedes echar a la cara son siempre excanteranos. Un excanterano. Es un excanterano que casi tiene que pues forzar esa postura un poquito para reivindicarse ante su afición, ¿no? Pues le pasó a Juanfran, le pasó a Morata, le pasó a Parejo, les ha pasado a tantos que bueno. Y eso, entonces ya te digo que quitando a Schuster, yo no veo a nadie que haya triunfado en el Atleti realmente. Y además eso, que Schuster no se ha quedado con ese reconcome, luego fue entrenador de Real Madrid y no hubo ningún problema, o sea, que no lo veo. Sin embargo, claro, es que del Atlético de Madrid nosotros hemos tenido procedentes del Atlético de Madrid a mitos, no gente que ha triunfado, mitos de la historia del Real Madrid, como es Raúl, es uno de los mejores jugadores de la historia de Madrid, como es Hugo Sánchez, es el mejor rematador que he visto, que no me vengan aquí los cristianistas a lincharme, rematador que he visto yo en mi vida, y Courtois quizás el mejor portero de la historia de Real Madrid. No digo que el más laureado, digo el mejor, calidad. Entonces, pues claro, eso... Claro, nosotros hemos salido ganando. Habría que ver que a lo mejor debemos empezar a mirar un poquito más a la cantera del Atlético de Madrid. Sí, porque con estas cosas de los pactos de caballeros. De caballeros de Florentino, pues ya sabes que tenemos vedado esa vida. Sí. No, fíjate, ahora que dices lo del Pacto de Caballeros, hice un programa hace poco sobre Hugo Sánchez, y porque hay un documental en Amazon que recomiendo a la gente que tenga Amazon Prime que lo vea, donde cuenta cómo fue el tema de su traspaso. Y imagínate cómo es el sentimiento atlético, que Hugo Sánchez ya se pone en contacto Mendoza con él y se lo dice a Vicente Calderón y le dice, bueno, quiero irme al Madrid y tal. Y le dice, o sea, a ver, entiendo, quieres irte y tal, no podemos igualarte lo que sea, pero no te puedo vender al Real Madrid, no puedo hacerlo.
Y entonces a Hugo Sánchez se le ocurre llamar a sus antiguos dueños de Pumas a decirles, oye, ¿qué tal si nos ayudáis en esto? El Atlético va a revenderme a vosotros para que el Madrid os compre, pero ya está hecha la operación y os quedará algún dinero o algo, pero tener que pedirle a un tercer club que haga de puente por unos meses, porque fue una cosa de verano, que a lo mejor unos días y ya todo pactado, solo para evitar montar un paripé así. ¿Cómo pueden llegar a esos niveles? El Kun Agüero estaba firmado. O sea, pero firmado con el contrato hecho por parte de Real Madrid. Se llegó a decir incluso que el Kun Agüero había cobrado ya un adelanto con el cual se estaba construyendo una casa en Madrid. No tenía ninguna intención de irse del Madrid, sí del Atlético, pero no de Madrid. Y había empezado a construir una casa con su exmujer, que era la hija de Maradona. Y bueno, estaba todo. A mí hay gente que me ha llegado a jurar que había tenido ese contrato en las manos, gente del club, del Real Madrid, que había tenido ese contrato firmado, y Gilmar llamó a, esto se explicó en no sé si fue de la Morena, creo que fue de la Morena que lo explicó, Gilmar llamó a Florentino y le dijo, mira, que no, que me matan. Y Florentino pues rompió el pacto, le dijo, bueno, va, pues lo tiramos para atrás. Las cosas lo que hizo con Villa, que Villa pasó lo mismo. Villa estaba hecho con aquel que lo se llama Ortiz, ¿no? el presidente del Valencia, y también le pidió por favor que deshicieran ese pacto y así fue. De Villa yo tenía entendido que hubo una especie de veto por parte de Raúl, sí, eso se el dijo, núcleo duro del vestuario. Se habló de que a Raúl había vetado el fichaje porque le iba a apacar un poquito. Yo no digo que no, lo que sí que está claro es que había un pacto, esto lo explicó el presidente de Valencia. De hecho, ahí sí que fue muy elegante el presidente de Valencia, porque dijo que tenía un pacto con Florentino y que él mismo le había pedido echarlo para atrás y que Florentino había accedido, le dio las gracias públicamente, incluso dijo que el trato que le habría brindado en todo este proceso de negociación había sido como el de un caballero, y dijo, los otros que lo van a fichar ahora no me han respetado así, acabó en el Barcelona. Han ido por la espalda y voy a negociar porque el jugador quiere ir allí, pero no han tenido la caballerosidad que ha tenido este. Pero, ya digo, yo creo que no influyó tanto el veto. Curiosamente, Raúl dicen que vetó a Villa en el Madrid y luego Villa la gente se lo ha olvidado, pero Villa tuvo unos episodios, un primer episodio a su llegada en el Barcelona. Esto hay mucha literatura escrita, tremendo, porque hubo un jugador que le vetó y le puteó, le hizo un móvil, y era un tal Lionel Messi. Entonces, lo pasó muy mal Villa en sus primeros tiempos en el Barça, porque el otro lo tenía cruzado, no sé por qué, pero lo tuvo cruzado, y hasta que no lo asimiló, pues no. El pequeño dictador hacía sus cosas. Sí. Mira, antes de terminar, que quiero que me des tu opinión sobre qué es lo que crees que pueda pasar este jueves, sí me gustaría mencionar algo que has mencionado tú de pasada, que son dos jugadores en particular que son de verdad legendarios por haber sido sietes y que pasaron por el Atlético de Madrid. Uno de ellos es Raúl, que fue canterano del Atlético de Madrid prácticamente toda su carrera, porque en el Castilla jugó creo que un año y enseguida le subimos con 17 años. Y me acuerdo perfectamente que Jesús Gil le paseaba por las televisiones. Había un programa en Telemadrid, que no sé si era Fútbol es Fútbol o algo así, que me acuerdo que iban como con las promesas y ahí estaba Jesús Gil y este es nuestro tal, ha sido máximo goleador en todas, y aparecía de ahí Raúl, adolescente, un niño de 12 o 13 años con la camiseta, y se fue al Madrid y mira lo que ha significado. Quizás es la fuerza del 7. Y el otro es Juanito, que siendo también canterano en el sub-18, o sea, con 18 años en el Atlético de Madrid, se lesiona. Cuando sale de la lesión, el Atlético no cree que está perfectamente curado y se lo cede al Burgos. El Burgos estaba en segunda. El Juanito logra que el Burgos ascienda y a la siguiente temporada en el partido en el Calderón gana el Burgos 0-3 al Atlético, y es el partido que hace que el Madrid se fije verdaderamente en Juanito y termine fichándolo, ¿no? Yo creo que salir del Atlético y terminar recalando en el Real Madrid, no sé si les da un espíritu adicional, no de venganza, porque a Raúl también se le daba muy bien marcarle goles al Atlético de Madrid, pero sí, no sé, como que les queda
ese interés por demostrarles que os habéis equivocado al dejarme ir o yo tuve razón al irme. Sí, yo creo que en el caso son dos mitos de la historia de Real Madrid. Para mí, dos, no digo que los más, pero estaría ahí, pero de los que más estimo yo, que más simpatías he tenido por jugadores de Real Madrid, estos dos. Alguno más hay, pero estos dos siempre los citaré. Y creo que son casos diferentes. Creo que Juanito, por más que pasara por el Atlético, yo creo que Juanito era más blanco, vamos, que no, que su corazón tenía el color establecido ya hace tiempo. No creo que en Juanito hubiera esa reválida. Juanito es que era muy del Madrid. Y lo era en el Atlético, lo era en el Burgos y lo era en el Fuengirola. Es decir, no, yo creo que eso no era así. En el caso de Raúl pasa algo distinto. Raúl era muy del Atlético de Madrid, pero mucho. Hay una anécdota que contó Guti en su día, y era que cuando están en no sé qué categoría, si era juvenil, supongo que sería juvenil, ¿no? Castilla, porque por Castilla apenas pasó sí, muy pocos partidos, pero que sería el juvenil. Dice que estaban en donde fuera, que no sé si era ya Valdebebas, donde entrenaban, y que los llevaron a un entrenamiento, pararon para ver todo el equipo con el entrenador, los entrenadores, los técnicos, un partido del Madrid de Copa de Europa. Los llevaron a una sala y estaban viendo el partido, y era un partido, no sé si recordarás, que era el Madrid-PSG, aquel de UEA, ¿vale? Que nos zumbaron. Nos zumbaron en el último minuto, además. Fue así una cosa que creo que remontamos y al final ¡bumba! Y nos meten. Y dice que estaban todos callados. Claro, Raúl acaba de llegar. Y dice que marca el PSG el gol que nos elimina. Y lo celebra. Y que Raúl pegó un grito tremendo de ¡gol! Y claro, dice, Guti decía, yo me lo comía. Y la gente nos cogía, algunos, porque le íbamos a pegar. Y al chico se le había escapado. Bueno, Raúl luego se convirtió en un mito del Madrid y Raúl le pasa una cosa, y es que Raúl es posiblemente, y a veces digo que tanto o más, fíjate que Cristiano, es la persona que he visto yo con más mentalidad competitiva del mundo. O sea, Raúl será del Atlético de Madrid o será del Madrid, pero Raúl es sobre todo una cosa, de ganar. O sea, Raúl si no gana se muere. Ha sido así toda su vida. Y ganar, digo, en el campo y fuera del campo. Es un tipo que quiere ganar en todos los órdenes de la vida porque es que es un ganador nato. ¿Hay algo más madridista que eso? Pues probablemente no. Estamos hablando de la definición de lo que es el Real Madrid. No sé si terminar aquí la charla porque de verdad que la frase, la pregunta retórica de si hay algo más madridista que eso es como un gran colofón, pero quería preguntarte particularmente por el partido de este jueves, que es a un solo partido. Nos ha tocado en el Bernabéu, que eso no siempre es garantía de éxito con el Atlético de Madrid, porque a veces da la impresión de que se les da mejor venir al Bernabéu. ¿Qué expectativas tienes? Porque el Atlético prácticamente la Copa es lo único que les queda. Están muy descolgados en Liga, están eliminados de ya ni Europa League, ¿no? Yo creo que no están ni en Europa League. Sí, no quedaron últimos. Es lo único que les queda, ¿no? O sea, realmente van a venir a muerte. Para ellos es su gran apuesta de este año, lo máximo que les queda, por tanto lo van a echar todo. Para el Madrid es una incertidumbre tremenda, porque encima jugamos al cabo de pocos días, de 3 días, posiblemente en Liga, contra el posiblemente mejor equipo de la Liga, o al menos por juego, hoy, que es la Real. Entonces, claro, es que hay que medir mucho el desgaste. No sé con qué equipo va a salir Ancelotti condicionado por ese partido contra la Real Sociedad a los pocos días. No sabemos todavía cómo están algunos. Bueno, sí sabemos que el equipo todavía no está del todo óptimo. Ha mejorado, pero ha mejorado con esa versión con los jóvenes en el medio campo. Yo entiendo que si se sentaron el otro día van a salir otra vez Kroos y Modric, no sé reforzados por quién, supongo, no sé si por Camavinga, no lo sé. O sea, es toda una gran incógnita. Me da miedo más. Mientras que el Atlético hasta se ha reforzado con Memphis Depay. Claro, es que me da más miedo por la repercusión que pueda tener ese partido de cara a la Liga, o de que forzando se puedas perder algún jugador, que no por el propio partido en sí. Entonces, a ver, por ahora vamos todavía muy justos. Es que es un calendario que es una faena ahora mismo. Entonces, no lo sé.
Te diría, ¿qué va a pasar? No lo sé. Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe, pero aquí en Voz Madridista Televisión siempre apostamos por el Real Madrid y yo creo que encontraremos la fórmula de sacar ese partido adelante, porque además lo que veo es que Carleto está eligiendo al mejor 11 que tiene en cada momento y le está importando un bledo si es la Copa, si hay un partido en 3 días, si tuviste un partido antes duro, está yendo con lo mejor que tiene a cada partido sin reservar para nada. Se dice que lo que más desgasta en el deporte es perder. Entonces igual quizás pensando de cara a la Real lo mejor sea no ya pensar en si te desgastas, es ganar. No, y la Real vendría de su partido el miércoles. Claro, y la Real también viene, eso es una ventaja. Que habrá que ver qué es lo que jugará contra el Barcelona, claro, entonces también hay desgaste. Y ya sabremos el resultado. A lo mejor vienen reforzados al Bernabéu con una clasificación copera, aunque históricamente no se les da nada bien el Camp Nou a la Real Sociedad. No, lo ponía yo el otro día y algunos se me ofendieron, pues que como si me hubiera puesto en plan victimista, ¿no? Es casi por sorpresa, es un dato que algo hay. Y no digo que se deje, no, pero algo ya sociológico, ¿no? Es algo, o sea, cuando un equipo de la dimensión de la Real Sociedad pues lleva 32 años sin ganar en un estadio, cuando en ese periodo de 32 años es el récord de la historia del fútbol español de un equipo sin ganar en un mismo estadio. Lo tenía creo que el Granada antaño y ahora es el récord. No hay ningún equipo que haya estado sin ganar tanto tiempo en un estadio, 32 años. Pero es que en ese periodo la Real ha aspirado a ganar ligas. Y dices, bueno, ¿esto es un equipo de medio pelo? No es un equipo de medio pelo. No es normal. Entonces yo creo que van tan condicionados. Luego ves, claro, las declaraciones que ponían de Imanol, de los jugadores. Había una recopilación el otro día de lo que decían los jugadores antes y después de los encuentros en el Camp Nou. Y pues no los encaran con el mejor ánimo, porque salen siempre diciendo que han entrado con miedo. Pues si ya lo sabéis, cada año decís que habéis entrado con miedo. Cada año el entrenador con unas declaraciones diciendo que si prefiere clasificarse para las posiciones de Europa que la Copa, que ganarle al Barcelona, o que prefiere que el Barcelona le gane pero luego clasificarse para Europa, que no lo contrario, o diciendo el año de Koeman que era el mejor equipo de España, el año de Koeman que era un desastre absoluto, que no le ganaba ni al Tato, y el año del año pasado Imanol dijo que eran el mejor equipo de Europa. Acabaron en la Europa League, pues según Imanol antes del partido de Camp Nou era el mejor equipo de Europa. Entonces no sé, es muy raro lo que pasa ahí. Pero bueno, igual de todas formas, yo estoy viendo el calendario apasionante. O sea, está duro, sí, claro, pero, claro, es una pasada. Si tuviéramos una plantilla está lleno de emociones. Claro. O sea, a mí me está encantando. Si tuviéramos una plantilla más larga, pues sería esta vorágine. Pero también sirve para reponerse de mini crisis. Claro, son oportunidades, es otra lectura. Está la lectura de, nos vamos a gastar, y está la lectura de esto nos puede servir para una oportunidad para salir de este bache. Sí. Puede ser una oportunidad. Muy bien, pues espero que os haya gustado esta charla con el derbi ahí de por medio, que os hayáis aprendido algunas cosas. Yo no conocía esta anécdota, por ejemplo, de David Villa, que me parece interesante y concuerda un poco con lo que hemos ido sabiendo últimamente de las cosas que hacía Lionel Messi. Como siempre os digo, suscribíos al canal de Javi Collins en YouTube, lo podéis buscar, pero os dejaré un link aquí, que no me entere yo que no estáis suscritos. Dadle like al vídeo si os ha gustado, suscribíos también a este canal, difundid todo el contenido por todas partes y todas vuestras redes sociales, y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid!